Hola, hoy te voy a proponer un interesante recorrido por rutas megalíticas en los que puedes incluso venir con hijos, suponiendo que tengas familia, y así mostrar a tus hijos pequeños lo que fueron las construcciones y orígenes de los hombres durante la Edad de Piedra. ¿Quieres ver el recorrido propuesto por este canal? Quédate conmigo y te lo enseño. Los megalitos son construcciones hechas por los hombres durante la Edad de Piedra, es decir, en épocas prehistóricas. Se trata de un recorrido en el que existe un merendero con unas vistas preciosas de lo que es el parque del Cabo de Creus, o el Cap de Creus como se dice en catalán, y que tiene un interesante patrimonio histórico y natural en muchos sentidos. A lo largo de todo el parque existen una serie de construcciones de diversas épocas, incluso de épocas prehistóricas, y que son, la verdad, bastante interesantes. Ahora mismo les voy a proponer un recorrido que incluso se puede hacer con niños, suponiendo que estés en familia, y en el caso de que no lo sea, pero que seas un apasionado de lo que es la naturaleza, el senderismo y de la historia y rutas prehistóricas, pues te va a parecer interesante. Vamos a empezar a hacer el recorrido por una serie de monumentos que se encuentran dispersos a lo largo de toda la montaña que circunda el merendero conocido como el Mirador del Mas Ventós. Un mirador bastante agradable, no solamente para venir a comer, ya que está bastante bien equipado con mesas de picnic, sino que tiene unas vistas maravillosas de lo que es la Bahía de Rosas. Es bastante aireado, bastante bueno, se encuentra bastante bien ventilado. Eso es algo que ahora en épocas de coronavirus, que es el momento en el que se hace este vídeo, es bastante importante. Los espacios son bastante abiertos y bueno, se trata de un recorrido que te permitirá pasar al menos una tarde agradable, suponiendo que incluso vengas en familia. Vamos a ello. Dentro del parque de Cap de Creus, en la comarca de la Selva, existen una serie de senderos como este, en los que se puede circular o no con vehículos automotores. En este caso ya estamos en un punto en el que la circulación se encuentra prohibida con vehículos, pero puedes venir a hacer recorridos por bicicleta y bueno, a pie también, por una serie de rutas que se encuentran más o menos señalizadas, aunque te sugiero venir con un mapa de la comarca para no perderte demasiado por el camino. Ahora mismo voy a enseñarte una de las primeras, de los primeros monumentos megalíticos que son bastante claros, ¿no? No son el típico amontonamiento de piedras que puedes ver en muchas ocasiones, pero que no son un monumento claro, ¿no? Ahora mismo te vamos a llevar a uno de los primeros. Aquí tenemos el primer megalito, mira. Prácticamente toda la aglomeración es un monumento. Y aquí pues ya se encuentra bastante claro, ¿no? Este tipo de megalitos solían ser tumbas en las que se enterraba a personajes que en la época prehistórica eran normalmente jefes de tribus, bueno, personajes de relativa importancia. Normalmente se los enterraba con una serie de ajuares que se encontraban dentro de estas construcciones. Aquí, como puedes ver, vamos a ponerte por aquí dentro. Este se encuentra bastante bien conservado, ¿eh? Vamos a dar una vuelta alrededor para que lo puedas ver bien. Y este concretamente se encuentra no muy lejos del camino que te conduce hacia el conjunto monumental del monasterio de San Pere de Rodes, del cual también tengo un vídeo, del que te dejaré un enlace para que puedas ver cómo está documentado esto en el canal. Y aquí ya se puede ver una serie de accidentes en el terreno que ya te indican que hay más construcciones. Toda la zona está cubierta de este tipo de patrimonio histórico, monumental. ¿Ves? Por ahí ya tienes la carretera que te conduce hacia San Pere de Rodes, que es un monasterio benedictino
y que tiene un conjunto medieval muy conocido y muy famoso y que recomiendo encarecidamente visitar. No se encuentra muy lejos de esta zona que estamos visitando y como ves, pues es bastante educativo, tanto para adultos como para niños. Aquí tenemos otros restos que bueno, no se encuentran muchas veces bien conservados, pero bueno, aquí tenemos. Este, dentro de todo, es uno de los que se encuentra, la verdad, mejor conservados, ¿eh? Vale la pena venir. Normalmente este tipo de monumentos se encuentran mezclados pues con otras construcciones de otras épocas. Como esta que tenemos aquí, que son pues antiguos almacenes utilizados por los campesinos de la zona. ¿Ves? O ahí tenemos donde está el monumento. Por esta zona posiblemente tenemos un poco más también. Y como ven, ahí tenemos una antigua masía. Esto sin duda llegó a ser una propiedad privada en su momento. Puede ser que aún lo sea. Aunque la verdad no encontré ninguna señalización que lo marque así. Y aquí nos encontramos justamente lo que marca el monumento megalítico que está justamente allí, donde indica mi dedo. Bien, ahora continuamos el recorrido por la montaña. No muy lejos, todo del merendero del Mas Ventoux. Allí más adelante se puede ver el monumento, justo el que les he enseñado antes. Maravilloso. Y bien, y justamente siguiendo la línea de carretera, siempre cerca del merendero del Mas Ventoux, que les enseñaré después, se encuentran pues los senderos de la ruta megalítica. Ahora les voy a enseñar uno de los más interesantes y accesibles que puedes encontrar, que es este que se encuentra aquí. Este dolmen en concreto fue parcialmente reconstruido, eso lo vas a poder ver ahora, pero no por eso deja de ser interesante. Se hizo una especie de reconstrucción de la tumba y ahora pues lo puedes encontrar así. Vamos a acercarnos y a meternos así para que veas en detalle a lo que me refiero, ¿ves? Aquí se puede ver que para evitar que se cayese, bueno, le pusieron estos fragmentos de cemento para impedir que se deteriorase. Pero no por eso deja de ser interesante como monumento megalítico, sin duda alguna, ¿eh? Y ya de por sí está bastante rodeado de diversas cosas a lo largo de toda el área. Hay una vista magnífica, impresionante. En general, los dólmenes están señalizados con rutas como las que puedes ver aquí y realmente están esparcidos por toda la montaña. Todo es cuestión de la paciencia y el tiempo que dediques a buscarlos, que puede ser una labor bastante entretenida. Pero son un conjunto monumental, la verdad, a nivel prehistórico bastante importante, sobre todo por lo relativamente bien conservados que se encuentran muchos de ellos. Ahora les voy a enseñar uno de los últimos que vamos a ver, que se encuentra relativamente a pie de carretera, en una ruta senderística que, como digo, es una que estoy proponiendo para venir incluso con familias
y de una forma relativamente fácil y sencilla. Y ya después, bueno, es tarea de cada quien darse la molestia de ir explorando la montaña para ir encontrando más y más monumentos en general. Ahora les voy a continuar con uno de los últimos. Vamos a ellos. Bien, y no muy lejos, donde tenemos el vehículo y el dolmen que les enseñé anteriormente, tenemos lo que es el dolmen del Mas Margall. Todo, como les digo, relativamente cerca del merendero, que vamos a ver pronto. Aquí lo tenemos. Se trata de otro sepulcro. En este aspecto estamos hablando de hipótesis. Tienen la hipótesis de que era un sepulcro. Realmente no se sabe a ciencia cierta cuál era la utilidad práctica de este tipo de construcciones prehistóricas. Pero bueno, se presume que era eso. Que era algún tipo de tumba, sepulcro, de alguien que fue importante para esta comunidad prehistórica que hizo esto. Y bien, continuamos. Y bien, de acuerdo a este panel, en principio, eso que tenemos ahí se considera que es un graffiti que tenía la función de señalizar una necrópolis, es decir, un gran cementerio o lugar sagrado. Esa es la función que se cree que tenía este tipo de aglomeraciones de piedras que podemos encontrar a lo largo de toda la montaña en general. Vamos a seguirles enseñando porque los senderos y caminos continúan. Se trata de senderos que lleva aproximadamente 1 hora como mínimo, a 1 hora y media o hasta 2 horas a buen paso, a buen ritmo. Hablamos de tener buenas condiciones físicas para poder hacer esto. Ahí les enseño otra vez el graffiti y continuamos nuestra exploración. Y ya por último, el área de picnic del Mas Ventoux, con unas vistas panorámicas estupendas. Hay que decir que bueno, que está prohibido cualquier tipo de forma de pernoctar aquí. Y es bueno para pasar un momento de picnic agradable. Dispone de una pequeña zona de aparcamientos. Y ahora vamos a realizar un pequeño recorrido por el merendero para que lo puedan ver. Se trata de una instalación, bueno, pensada para realizar pequeñas reuniones, picnics familiares. Y en su momento llegó a ser un lugar en el que se podía realizar barbacoas, pero estas barbacoas se cerraron por supuestas razones de orden público y bueno, y también el coronavirus terminó siendo una de las excusas por las que esto acabó ocurriendo. Y ya después, a partir de este merendero, tenemos una serie de recorridos que nos llevan precisamente a la ruta de dólmenes que les he enseñado anteriormente. Ahora vamos a enseñarles el merendero en detalle. Y ahora, justamente dejando las instalaciones del merendero atrás, tenemos este fantástico mirador justo al pie de la montaña en el que tenemos una magnífica vista de Rosas, de toda la bahía. Y bien, esto ha sido todo sobre la ruta megalítica sencilla propuesta en el merendero del Mas Ventoux. Y si te ha gustado, pégame un like, suscríbete al canal y apóyame en redes sociales. Tenemos ya diversos perfiles. Tenemos perfiles de Instagram, tenemos perfiles de Facebook y también tenemos una cuenta de Twitter. Los enlaces los encontrarás justamente en la zona de la cabecera en la que se encuentra
la presentación del canal. Hay un pequeño icono justamente a tu derecha en los que encontrarás el icono de Twitter, encontrarás el icono de Facebook y también el icono de la cuenta de Instagram. Por favor, suscríbete, participa dentro de la comunidad y también te agradezco que dejes comentarios para realizar aportes a estas rutas y a estas cosas que vamos enseñando. Muchas gracias.